Buenos días. En esta mañana vamos a estudiar acerca de la justicia de Dios. Mi propósito es explicar de la más sincera y sencilla forma lo que es la justicia de Dios, haciendo diferencia entre la ley mosaica y la gracia en Cristo, para que nadie se confunda. Y yo sé que todos ustedes en Cristo Jesús saben estas cosas, pero también es importante reconocer que por la forma de vida que todos llevamos en esta tierra, las ocupaciones y tantas cosas, en otros casos la falta de interés o la falta de entrega a las cosas del Espíritu, pues nos hacen que vayamos unos adelante, otros más atrás en el conocimiento de Dios. Y por esa razón, para que todos tengamos en claro esto, es que yo hago este estudio. Estudio, como dije, que nos es muy familiar a todos, pero que es muy necesario. Hacer esta diferencia es muy necesario. Veremos la diferencia entre la justicia de la ley de Moisés, y la justicia de la fe, porque en ambos casos es obvio que contiene la justicia de Dios entre la ley y el Evangelio. Aquí yo pongo una pregunta: ¿en cuál de las dos clases de justicia debe vivir el cristiano? ¿En cuál de las dos? Bueno, alguien estaría pensando, ¿pero cuáles dos? ¿Es una sola justicia? ¿Es una sola ley? ¿Una sola fe? En diferentes formas todo esto es verdad, pero también es importante poner en claro las cosas para no confundirse. Por lo tanto, veremos también algunos de los grandes beneficios o de los grandes resultados de la justicia de la fe en Cristo Jesús. Vamos adelante. Los israelitas tropezaron en la justicia de Dios. Parece algo increíble, ¿verdad? Créame, parece increíble que tantos cientos de años viviendo bajo el conocimiento de la ley y no hayan entendido la justicia. Y es que en realidad tropezaron en ella, como vamos a ver aquí. En esta escritura de Romanos 10, el apóstol Pablo nos hizo favor de hacer una preciosa y profunda y clarísima explicación de lo que estamos diciendo. Y de aquí vamos a empezar, mire nada más. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Este hombre que proviene del judaísmo, siendo un doctor de la ley como judío y siendo el más celoso entre sus contemporáneos, vino a ser el más perseguido de todos de sus conciudadanos. Y mire ahora cómo sufre y cómo habla. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, ya como apóstol, y mi oración a Dios por Israel, por su nación, por su gente, es para que fueran salvos. Y dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, sí, muy celosos de Dios, los israelitas, pero no conforme a ciencia. ¿Qué significa esto? Lo que sigue. ¿Qué es tener celo de Dios, pero no conforme a ciencia? Es que ellos, los judíos, ignorando la justicia de Dios, ese fue su tropiezo. Y procurando establecer la suya propia, es la justicia de la ley, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hablando de la justicia de la ley. Y luego dice, porque el fin de la ley es Cristo. Yo le explicaré brevemente los posibles significados o acepciones del término fin. El fin como la conclusión de un propósito, de una obra, la terminación. Esa es una forma. La otra, el fin como propósito.
como el objeto de algo que se dio. Entonces el fin de la ley, todo lo que la ley enseñaba y lo que realmente contenía, era dar a conocer a Cristo para justicia de todos los hombres, la justicia para todo aquel que cree. Y luego explica, porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así. Yo subrayo el significado. El significado que hay, según el apóstol, dentro de la justicia de la ley mosaica. Dice, el hombre que haga estas cosas, las obras de la ley, vivirá por ellas. Vivirá por ellas es para vivir rectamente, en santidad, no para justificación. Y dice, porque la justicia que es por la fe dice así, es diferente, note usted, la justicia de la ley es una. Ya explicamos aquí, el hombre que haga estas cosas, lo que dice la ley, vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe en Cristo dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Hermosa pregunta. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es una interrogante cargada de incredulidad. Dejemos por un momento el paréntesis y leamos lo que sigue. La otra pregunta, ¿quién descenderá al abismo? Ponga las dos preguntas a la par y usted verá que está expresando el apóstol una conclusión, una manera de pensar basada en la imposibilidad del hombre, en la incredulidad. No, pues ¿quién puede subir al cielo? No, pues ¿quién puede descender al abismo? Nadie. Pero el apóstol en el paréntesis dijo, el que piensa así, ¿quién subirá al cielo? Es para, dice, traer abajo a Cristo. Ya Cristo ya vino, el hombre no puede, pero Dios sí pudo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Los hombres jamás podrían ni podrán hacer esto. Pero ya el Padre Celestial lo ha hecho en Cristo Jesús. Esto ya no tiene razón de pensarlo. El hombre debe hacer de lado toda su incredulidad y su imposibilidad y creer en Cristo. Creer en Cristo es lo importante aquí respecto a la justicia de Dios. Mas, ¿qué dice? Aquí viene la explicación. ¿Qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra. ¿Qué tan cerca está la palabra? La palabra de Dios. En tu boca y en tu corazón. Así de cerca está la palabra. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que contiene el Evangelio. Y luego el verso 9, por demás importantísimo, profundo y claro. Que si confesares con tu boca, 1, que Jesús es el Señor. Ese es el contenido profundo e importante de la confesión. Confesar que Jesucristo es el Señor. 2, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es una información previa que se nos da en camino a la salvación. Nadie piense que hacer esto así nada más ya es salvo. Esto es lo que las Escrituras nos ponen delante como punto inicial para la obediencia y para ir hacia lo que hay que hacer. Así como a Pablo se le dijo en el camino a Damasco, entra a la calle, a la ciudad, y en la calle derecha, ahí va a decírsete lo que tienes que hacer. Así también nosotros. Esto es importante para llegar a recibir la salvación. Esta información que acabamos de leer en el verso 9 es valiosísima para la salvación en Cristo Jesús.
Primero, como vimos, confesar que Jesús es el Señor. Pero esta confesión, para que usted y yo la entendamos de su manera completamente profunda y a la luz de la Sagrada Escritura, debemos de saber que es una orden que Dios dio y que después de haber levantado a su Hijo Jesucristo y haberlo ascendido a su trono de gloria, el Señor estableció esto en todos los tiempos de la humanidad para todos. Mire lo que dice. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, lo que le acabo de explicar, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esta es la grandeza, la gloria de Jesús, el Todopoderoso, un nombre que es sobre todo nombre, exaltado por el Padre hasta lo sumo, a lo máximo. Y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, le reconozca, se humille, le obedezca y así viva. Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Ve qué profundo es esto y qué importante? Bueno, se está refiriendo a eso, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor exaltado, el Señor glorificado, el Señor todopoderoso, absoluto poder sobre el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra. Verso 11. Y toda lengua confiese lo que estamos hablando, que Jesucristo es el Señor. Esa es la confesión. Pero el hombre que lo hace debe estar consciente de lo que está haciendo. Esto no es un juego. Esto no es una información, cualquier clase de información, no. Esto es lo que Dios ha hecho. Esto es lo que Dios ha establecido. Y este es uno de los requerimientos al que quiere su salvación. La justicia de Dios fue dada a través de Él, de Cristo. Y es necesario confesar que Jesucristo es el Señor, pero creerlo de todo corazón. Porque esto, haciéndolo, es para gloria de Dios Padre. Esa es la razón. Creer de todo corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos es lo que vimos allá en el verso 9 de Romanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, son dos cosas importantes lo que estamos viendo. El confesar y el creer de todo corazón. Que Jesucristo es el Señor y que el Padre lo resucitó de los muertos. En Hechos 2:36 es la primera opción, la primera alternativa, por así decirlo, que Pedro presentó a aquella gran multitud de judíos el día de Pentecostés en Jerusalén. Sepa pues, cuando ya resume su mensaje, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, lo que ya leímos en Filipenses, lo que estamos viendo como requerimiento para la salvación de Romanos 10:9. A esto se refiere. Ve qué bonito es concordar las escrituras, como la escritura dice en la primera de Corintios 2. Dice que el hombre espiritual entiende las cosas y va acomodando lo espiritual a lo espiritual. Luego dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia. Es el porqué del verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Bueno, el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia. Entendamos esto. Con el corazón se cree para justicia, no lo crea solamente con la mente, porque entonces ese creer va a estar un tanto frío, va a estar carente de sensibilidad, carente de lo que realmente es más valioso, tenerlo en el corazón, que nos mueva,
que nos haga sensibles del gran amor de Dios o al gran amor de Dios. Por eso dice que con el corazón se cree para justicia. Para esa razón, ese creer no puede ser solo mental o psicológico. No puede de ninguna manera una confesión solamente de boca o de dientes para afuera. Esto, tanto el creer como el hablar, debe venir del corazón, porque se cree para justicia y dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es muy, pero muy valioso. Ahora sí está claro, ¿verdad? Bueno, estamos camino a la justicia de Dios. Y al ver la diferencia entre la justicia de la ley y la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ve de dónde empezamos en Romanos capítulo 10, verso 1 en adelante, donde Pablo dice, mi oración a Dios por mi pueblo, por Israel, es para salvación. Yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, sí, son muy celosos los israelitas, sobre todo los doctores de la ley, pero un celo que no está fundado en conocimiento de Dios, no conforme a ciencia, porque quieren establecer la justicia propia, la que es de las obras de la ley, y no se sujetan a la justicia de Dios, que es esta que estamos presentando aquí. La justicia de Dios que está tan cerca porque está en la boca y en el corazón de toda persona, y esto cuando se entiende, cuando se recibe, cuando se cree con el corazón, entonces se confiesa, porque es necesario para salvación. Todo lo que los hombres deben hacer para ser salvos es creer en lo que Cristo ha hecho por ellos. Eso es todo. Aquí vamos a ver algunos casos. Tenemos el ejemplo de Abraham para entender en qué significa y cómo se hace esto del creer. Cómo se manifiesta la fe en las cosas que Dios ha hecho realmente. Mire nada más. Mire usted lo que Abraham hizo y los resultados de su fe. En Romanos 4:3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Estas cosas, créame hermano o hermana, créame usted amigo, que estas cosas, cuando se les pone atención, hacen grande efecto en el corazón y en la conciencia del ser humano, quien quiera que éste sea. Hablo de ponerle atención, de ponerle cuidado y tratar de entender su significado, alcanzar a ver su profundidad. Cuando Pablo empieza a hablar de Abraham, ¿qué halló Abraham cuando fue llamado por Dios, cuando recibió la promesa? ¿Estaba circuncidado o era incircunciso? Y habló que era incircunciso. Pero ¿qué pasó? Que Dios, a lo que Abraham hizo, a la obediencia de Abraham a la palabra de Dios, dice aquí que Abraham creyó a Dios, a lo que Dios le había dicho. Y Dios por su parte se lo contó por justicia. Ese es el punto. Ahora mismo el mundo está cargado de religiones. Está lleno, según, del conocimiento de Dios, porque por todas partes se usa la Escritura Sagrada, la Santa Biblia, para dirigir la vida de los hombres. Pero todos divididos. ¿Por qué? Todos creyendo una cosa y otra, no de acuerdo en lo que la Escritura dice. ¿Por qué? Porque no se han entendido las cosas, así como estaban los judíos, todos persiguiendo a Pablo, todos persiguiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque no entendieron el mensaje en su fondo, en su base real, como Dios lo dio. Por esa razón, por ignorancia, por incredulidad, es que se hicieron tanto daño ellos mismos. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y Dios se lo contó por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta, perdón, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia o como un regalo, no, sino como deuda porque trabajó. Mas el que no obra,
sino cree aquel que justifica al impío o al malo o al pecador, su fe le es contada por justicia. Alcanza a ver la grandeza aquí del amor de Dios y de la justicia de Dios. Verso 5. El que no obra, usted y yo y el mundo entero, no necesita sacrificio alguno para ser salvo. No necesita pagar, ofrecer, comprometer su tiempo, su vida en mandas o sacrificio alguno. No, no necesita nada de eso. Cristo ya le ha hecho a usted y a mí justicia. Él ya pagó todo lo que habíamos hecho en contra de la ley de Dios. Él ya pagó por nosotros y a nosotros se nos invita a recibir la salvación, el perdón, la justificación, todo por gracia, por el amor de Dios que nos ha tenido y que nos ha dado en Cristo. Él nos justifica gratuitamente por su amor, por su gracia, porque dice, mas el que no obra, sino que cree aquel que justifica al impío. Aquí está lo difícil, pero es muy difícil creer esto, que Dios puede justificar y perdonar al pecador sin que éste haya hecho obra de fe u obra alguna para su perdón. ¿Es tan difícil creer eso? No. Es tan difícil que el hombre, por ignorancia o por incredulidad, no crea a Dios. Eso sí, que es, lo voy a decir así, aunque no es así, es imperdonable. No, Dios sí nos perdona, pero es increíble que el hombre no crea lo que Dios ha hecho por él. Su fe le es contada por justicia, ¿se fija? El que cree que Dios puede perdonar al pecador, Dios le toma en cuenta su fe y se la cuenta por justicia. Estamos viendo el caso de Abraham. Así es como Abraham actuó, así obró cuando el Señor lo llamó, cuando el Señor le prometió que habría de tener un hijo y también cuando el Señor le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. En todo el camino de Abraham, él se mantuvo por fe. Y así debe ser ahora. ¿Se acuerda que ya estudiamos que el justo vivirá por fe? A esto se refiere. Ahora escuchemos los argumentos de otro hombre. Aparte de Abraham, que es muy abundante lo que hay en la información que se nos da de Abraham, pero este es suficiente porque es muy concreto y es muy claro, muy fácil de entender lo que estamos leyendo aquí en el verso 3, 4 y 5 del capítulo 4 de Romanos. Ahora vamos a escuchar un poco de los argumentos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ante los judaizantes de su tiempo, ¿sabe que a Pablo, a ningún otro apóstol persiguieron tanto los judíos, siendo ya cristiano o apóstol, como a él? A ninguno se le hizo sufrir tanto como a este hombre, que él mismo dijo que Dios lo había nombrado apóstol y maestro de los gentiles, y por todas partes donde llevó el evangelio, él fue perseguido, fue encarcelado, fue azotado, usted sabe, sufrió mucho, pero sufrió mucho de los de su nación. En lo que él antes hizo contra los cristianos, después lo sufrió él mismo. Y en la carta a los Filipenses, él escribió en el capítulo 3, empezó hablando así: por lo demás, hermanos míos, dice, a mí no me es gravoso escribirle las mismas cosas, y para vosotros, les dice, es seguro. Guardaos de los perros. Habla de los judaizantes, no eran perros de cuatro patas. Así se expresa de los hombres que perseguían a los que creían en Cristo Jesús, porque los querían obligar a que se circuncidaran conforme al rito de la ley de Moisés. Como mucha gente ahora todavía sigue creyendo que debe vivir en la ley mosaica. Y así está el mundo religioso ahora en una confusión tremenda, que no saben diferir entre una cosa y otra, entre lo que es la ley de Moisés y lo que es el evangelio del Señor Jesús. Por eso estamos hablando de estas cosas. Dice ahí,
Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Estoy citando Filipenses 3, pero a partir del verso 1 en adelante. Guardaos de los malos obreros, dice. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, que era hacerle la circuncisión al gentil de manera literal. Y luego dice, porque nosotros los cristianos somos la circuncisión, los que en espíritu nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, dice, hablando de las cosas de la ley, sino realmente en la verdad, en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y luego ya pasa a decir en el verso 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esto es importante. Esto es lo que se escribe ahí en Filipenses 3 en adelante. Pero dice, al que no obra, perdón, yo tengo también de qué confiar en la carne. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. Son datos que el apóstol presenta, como dije, como argumentos para aclararle a los judaizantes la realidad del evangelio y lo que él predica y enseña. Creo que él presenta esto porque él superaba como judío y como doctor de la ley, como él dijo en Gálatas, a todos sus contemporáneos. Él tenía estas grandes ventajas como judío. Había sido circuncidado de acuerdo a la ley el 8º día. Eran del linaje de Israel. Además dice de la tribu de Benjamín, se ha dicho que la más fiel, hebreo de hebreos. Ese renombre lo menciona por alguna razón. En cuanto a la ley, era doctor de la ley, fariseo. Pero luego dice, en cuanto a celo de la ley cuando era judío, era perseguidor de la iglesia. Luego también, en cuanto a la justicia que es en la ley, la que los judíos no querían soltar, en la que tropezaron, en ese tiempo Pablo era irreprensible. Sí, como doctor de la ley, era irreprensible el hombre. Era un gran hombre seguidor de los preceptos de la ley. Nadie le va a contar, nadie le va a engañar, porque era un hombre muy destacado en el caso del judaísmo. Y ahora tiene que luchar en contra de aquellos que no conocen el evangelio. Y por eso escriben estos términos, porque ellos se han resistido a la justicia de Dios. Pero dice, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo esto que está expresando el apóstol, como dice el verso 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por amor a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cuáles cosas? Bueno, todo lo que él, en aquello que él dijo que era irreprensible bajo la ley, ahora lo tiene él a un lado. No que realmente haya perdido su tiempo, no. Por así decirlo, si hablásemos de que Pablo perdió su tiempo inútilmente en tanto estudio bajo la ley, porque fue, según él, educado a los pies de Gamaliel, uno, usted sabe, de los maestros de Israel de mayor renombre de su tiempo, y todo lo que él hizo, tal vez desde su niñez, su infancia, en ese aprendizaje, ahora que pudiera decir todo esto fue inútil, fue pérdida, no, todo eso fue bueno porque ahora es muy útil para poder explicar y ayudar a los que han tropezado ahí en la ley y en la justicia de la ley, como lo está haciendo
Nadie ha conocido las cosas de la ley con mayor profundidad como este hombre. Por esto el Señor lo llamó. De tantos judíos de su tiempo, Dios sabía quién era el que era apto para este ministerio y lo llamó, aunque era un hombre muy renuente y era perseguidor de la iglesia, como lo dice ahí el verso 6, perseguidor de la iglesia, porque estaba en la ignorancia de la justicia de Dios. Pero cuando el Señor lo llamó y le habló, él vio con claridad las cosas y entendió el propósito de la ley. ¿Ha leído usted, hermano o hermana? ¿Ha leído usted el testimonio de Pablo en Romanos 7:14? Léalo y saboréelo, disfrútelo y léalo hasta el verso 25 o el 24. Entiéndalo. Ahí se ha dicho por muchos años, se ha creído que Pablo está escribiendo esa escritura como apóstol y que está hablando de sí mismo como apóstol. Créame que ha sido una muy mala interpretación, aunque ese no es nuestro tema ahora. Yo ya expliqué Romanos 7 en otro estudio, usted lo puede buscar, ahí está ya en un video. ¿A qué se refiere? Bueno, lo que estamos viendo aquí, Pablo dice, 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por amor de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. En aquel capítulo, Pablo dice que la ley es espiritual, hablando de la ley judía, de la ley de Moisés, de la justicia de la ley de Moisés. Dice, mas yo soy carnal, hablando como judío bajo la ley. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago el mal que no quiero, apruebo que la ley, no Cristo, no la gracia, apruebo que la ley es buena. Y así lo sigue explicando. ¿Qué quiero decir? En ese mundo en el cual dice que era irreprensible, por más esfuerzo que hacía por ser hallado delante de Dios, limpio, en paz, justificado, era imposible, porque en la ley no se encontraba eso. Y por eso al final dice de aquel capítulo de Romanos 7, miserable de mí. Y luego él pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo diría, ¿quién me librará de este estado de condenación en el cual vivo confiando y esforzándome por guardar la ley de Dios y aún con todo sigo siendo el mismo miserable pecador? Esa era la realidad, porque la ley no daba el perdón de los pecados. Ya ve lo que Hebreos dice en el capítulo 9 y 10, que en la ley solo se hacía memoria, recordatorio de los pecados, pero la sangre de los toros y de los machos cabríos no quitaban el pecado. Por eso, gracias doy a Dios, allí mismo dice en Romanos 7, verso último, por Jesucristo, Señor nuestro. Ahora sí, ya en la gracia, ahora sí, ya en la luz de la verdad, en la gracia de Dios, ahora sí, con libertad se puede decir esto, lo que está diciendo aquí, para ganar a Cristo, por la excelencia del conocimiento de Dios. Todo esto, amigo, amiga, es para usted. Lea con cuidado estas cosas y entienda. Vaya usted tras las pisadas de los hombres de Dios, tras las pisadas de Cristo, aprendiendo sus enseñanzas y también siguiendo los ejemplos apostólicos. Sobre todo, el apóstol Pablo, que más nos enseña en estas cosas del Espíritu. Dice el verso 9, y ser hallado en él, porque tanto Pablo como los demás apóstoles esperaban el regreso de Jesucristo, así como nosotros lo esperamos también ahora. Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, es el punto de lo que venimos estudiando. ¿A qué justicia se refiere Pablo? A la justicia que dejó y que ahora dijo, lo tengo como pérdida y como basura. No teniendo, quiero que cuando Cristo venga, parafraseando yo esto que estamos leyendo, yo no quiero que cuando Cristo regrese o venga ahora por su iglesia, me vaya a encontrar a mí viviendo en mi propia justicia.
¿A qué se refiere? ¿A cuál justicia? A la justicia que es por la ley. La justicia que es por la ley mosaica, en la que él vivía cuando dijo que era irreprensible. No, yo no quiero que cuando Cristo venga me encuentre viviendo en esa justicia, sino que quiero que me encuentre viviendo en la que es por la fe de Cristo. Es otro tipo de justicia. Es la justicia que es de Dios por la fe. Fíjese bien en esto. La justicia que es de Dios por la fe. Se lo voy a explicar un poquito. La justicia que es de Dios por la fe es creer en lo que Dios ha hecho por usted y por mí. En cuanto a la justicia que la ley de Dios pedía para, digámoslo así, para la liquidación de todas nuestras deudas, de todos nuestros males, de todos nuestros pecados, esa justicia la hizo Dios. Y Él ha hecho justicia por nosotros. Por eso se le llama justicia de Dios. La justicia de la ley era lo que el hombre hiciera, era para que viviera bien y que sus obras le contaran como buena manera de vivir. Pero esa no era la justicia de Dios, era la justicia del hombre, la justicia de la obediencia del judío a los preceptos de la ley. Es justicia, sí, pero no es la justicia de Dios como lo estamos viendo. La justicia de Dios es en lo que Él ha hecho. Es en la entrega de su Hijo inocente, santo, puro, sin mancha, por usted y por mí, para hacernos justicia de lo que para nosotros era imposible. Esa es la justicia de Dios. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de fe y de obediencia a estas cosas. Porque dice él, mire usted de dónde salió. A lo que él refirió allá en Filipenses, lo vamos a ver aquí más de cerca. Él dijo, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Y hablé un poco de la situación de Pablo bajo la ley. Yo por la ley, aquella ley que dijo es espiritual, mas yo soy carnal, a ese estado de imposibilidad humana, aún como judío y como doctor de la ley, dice, soy muerto para la ley. Tuvo que salir de ese estado porque era un estado de muerte por cuanto el pecado siempre estaba en él. Esa ley no lo podía quitar. ¿Y por qué murió esa ley? A fin de vivir para Dios, a fin de vivir en la fe de que Dios le hizo justicia y que le quitó todos sus males. Y luego dice el verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, aquí como ser humano en este mundo, en la carne, en el cuerpo de hueso y carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir? He dejado la ley y he tenido que entregarme a vivir en todo lo que Cristo ha hecho por mí. Lo creo. Esto es importante que usted y yo lo aceptemos. Esto es lo que yo siempre he pregonado del tiempo que Dios me ha dado. Dios dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo en Cristo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. El capítulo 8 de Romanos, ya de ahí del verso 29 en adelante, lo dice claramente. Él nos justificó, Él nos santificó, Él nos escogió, Él nos predestinó, Él nos salvó, Él nos glorificó. Él ha hecho todo. ¿Lo cree usted o no lo cree? Pues déjame decirle, si usted no lo cree, porque para usted es difícil creer que usted es santo, entonces no está creyendo en la obra que Dios ha hecho en Cristo Jesús por usted. Se fija cómo la gente sí se confunde y hasta se retracta muchas veces de lo que cree porque no lo entiende claramente. Aquí no cabe la idea de que
usted es muy santo, de que usted es muy justo, de que usted es un jactancioso al pensar de esta manera. No, a un lado todas esas ideas incrédulas y realmente con falta de entendimiento. Lo que Dios ha hecho, nadie lo debe cuestionar porque Él lo ha hecho. Dios lo ha hecho. Y si Él lo ha hecho, ni usted, ni yo, ni nadie en el mundo tiene autoridad para contradecirlo o para negarlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, créalo. Pero además de creerlo, vívalo. ¿Sabe lo que significa, verdad? Estar muertos al pecado. Usted se arrepintió antes de venir a Cristo. Entonces no necesita mucha explicación. Usted destruyó toda su mala manera de vivir. Y usted fue en su corazón con Cristo a la cruz, suplicando el perdón, suplicando su liberación. Y el Señor lo perdonó. Y usted quedó allí, cargó su cruz todos los días hasta el fin de su vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y cómo puede usted decirle al mundo que usted ha sido crucificado con Cristo? ¿Cómo puedo creer yo eso? Por mis hechos, por mis palabras, por mis deseos, por mis actitudes, por mi manera de actuar, de vivir, de ser. Yo actúo en base a la fe de nuestro Señor Jesucristo, creyendo todo lo que Él ha hecho por mí. Por ejemplo, el Señor dijo, a cualquiera que te pida, dale. Si yo antes era un ruin, un mezquino en el terreno de la generosidad, y ahora en Cristo, ¿qué tengo que hacer? Recordar que Cristo me dijo, al que te pida, dale. No se lo rehuses. Y el que te pegue en una mejilla, ponle también la otra. Oh, si uno no crece en el Espíritu, si uno no piensa en las cosas del Espíritu, si uno no desarrolla la fe en Cristo, siempre va a estar, lo voy a decir de esta manera, va a estar pigmeo o enanito en el crecimiento espiritual. Siempre justificándose. No, pues yo no puedo hacer eso. ¿A poco tú no sientes? ¿A poco tú esto? ¿A poco tú lo otro? ¿A poco te pegan en una mejilla y le vas a voltear la otra? Tiene que ser así. ¿Lo hizo el Señor o no lo hizo? Ah, pero Él era el Hijo de Dios. ¿Y usted? ¿Usted no es el Hijo de Dios? ¿No dice la Escritura que para esto fuimos llamados? Porque Cristo padeció también por nosotros, dejándonos ejemplo, para sufrir, para aguantar, para vivir la injusticia antes que cometerla, como decía también Sócrates y los antiguos filósofos. Sí, pero ahora mucha gente vive al tú por tú en Cristo Jesús. Esa no es la vida de Cristo Jesús. Eso no es la vida de un crucificado con Cristo y el que vive en la fe. Dice otra vez el 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Que esto sea una realidad viviente, que pueda hablar sin voces, sin palabras, que nuestra conducta, nuestra vida pueda expresar lo que llevamos adentro, que es Cristo el que va en nosotros. Ya no vivo yo. Estos no son palabras, esa es la realidad. Mas vive Cristo en mí, que sea evidente. Pablo fue encarcelado, fue azotado muchas veces, él sufrió bastante por el nombre del Señor, pero lo único que se expresaba en su vida era la presencia de Cristo. Eso era. No piense usted que Pablo, por ser apóstol, aguantó lo que aguantó. Él explica una y otra vez, dice, sufro en mi carne, dijo una vez, soportándolo todo por amor a los escogidos, por amor a mis hermanos. Por eso lo sufro, por amor a Dios, por amor a su obra. Así debemos de ser también nosotros. Cuando se nos presenta alguna cosa en este mundo, en el diario vivir, que no es muy agradable, inmediatamente sale la reacción humana nuestra, la justicia nuestra, el por qué, yo no me voy a dejar, ¿por qué a mí? A mí no me haces esto, en fin, la defensa, pero muy carnal, muy de acuerdo a nuestra manera de pensar. No, no nos olvidemos que vive Cristo en mí. Pues esta es la realidad de un hombre que ha llegado a conocer la verdad.
Este es el evangelio, hermano, hermana, y este es el evangelio que el Señor ha traído al mundo para que lo recibamos todos los vivientes. Aquí no hay justificación humana. Usted no puede rechazar el evangelio diciendo, bueno, es que todos son hipócritas, es que todos esto o aquello. No. Cada quien tendrá que darle cuentas al Señor de su vida, pero usted es llamado por el Señor a creer en la justicia de Dios y luego a vivir la vida de la fe que es en Cristo Jesús. Nadie la va a vivir por usted y usted no se puede justificar ante Dios diciendo, no, pues yo no obedezco el evangelio por culpa de este o aquel, porque anda mal. No, haga a un lado esa incredulidad y esa falta de sinceridad y reciba usted la justicia que Dios le ha dado en Cristo Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne como hombre aquí en este mundo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cargado nuestra mente y nuestro corazón de este pensamiento del verso 20, vamos a salir adelante en todo, en lo que a esta vida corresponde. Dice el verso 21. No desecho la gracia de Dios. Ejemplo maravilloso de Pablo. No la deseche usted tampoco. Pues si por la ley de Moisés fuera la justicia, donde Pablo vivió años, entonces por demás murió Cristo. Pero no, la justicia de Dios no es por la ley, es por la fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús la ley y los profetas cumplieron su propósito, como lo expliqué adelante. Mi deseo es que nadie confunda la justicia de Dios con la justicia de la ley de Moisés. Ya se los expliqué adelante. Pero ahora, aparte de la ley, a la conclusión que llegó Pablo aquí en Romanos 3:21, aparte de la ley, se ha manifestado, se ha dado a conocer al mundo la justicia de Dios. Esto es importantísimo. ¿Y cómo se dio a conocer? Testificada o anunciada por la ley, precisamente por la ley y por los profetas. Aquí no incluyó los salmos, pero también la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Todo eso se encargó la ley, los profetas y los salmos de explicarlo. Ahí están todas las escrituras y las evidencias para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, todos los hombres, incluyendo los judíos bajo su ley, y están destituidos de la gloria o de la gracia y de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esto por Cristo Jesús. Esto por la justicia de Dios que Él nos ha hecho en Cristo, no por las obras de la ley, mediante la redención que es en Cristo Jesús, que es el único que tiene el precio de nuestras almas, que es su sangre, el único que la derramó, el único, a quien Dios puso como propiciación, el único medio, la única forma establecida por Dios para darnos esta salvación, por medio de la fe en su sangre. No hay persona, no hay religión en este mundo, no hay nada que pueda salvarnos del pecado, solamente aquel que murió y resucitó por nosotros, solamente el que derramó su sangre. ¿Para qué lo hizo? Para manifestar su justicia. No es la justicia de la ley, es la justicia de Dios en Cristo Jesús, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Ven ustedes cómo abunda la Escritura en esta información? La justicia de Dios, no la justicia de los hombres. La justicia de Dios en Cristo Jesús, no la justicia de Dios en la ley de Moisés. No, es bien clara la diferencia. Luego, la justificación, la reconciliación y la paz con Dios son algunos de los grandes beneficios de la fe en la justicia de Dios. Hay muchísima información y un sinfín de bendiciones que Dios nos da en Cristo Jesús a través de la justicia de Dios.
Y yo aquí voy a hablar muy poquito nada más del tercer término que puse aquí, la paz con Dios. Y esto es para usted y para mí. Vivámoslo. Esto es un regalo de Dios. En este mundo no hay riqueza más grande que es estar en paz con Dios. Esto es lo más grande. El hombre anda de aquí para allá y busca aquí, busca allá y hace todos los esfuerzos para estar mejor cada día. Pero no tiene paz en el corazón. No encuentra la paz. En una ocasión, estando yo en México y estando enseñándole a un hombre propietario de una compañía de bienes y raíces, él tenía unos 2 hijos, ya varones, ya jóvenes, y sufría por la rebeldía de sus hijos. Y en una ocasión me preguntó a mí, él me dijo, señor Almaguer, ¿cómo lo envidio? Y yo me quedé, ¿pero yo qué? Yo soy un hombre pobre que económicamente he vivido de acuerdo a la voluntad de Dios al día a día y no necesito más, es suficiente. Pero él dijo, lo admiro porque usted se le nota una serenidad, se le nota una paz, siempre lleva, él dijo así, la sonrisa a flor de piel. Dice, yo tengo bastantes bienes, tengo bastantes propiedades, pero no tengo paz en mi corazón. Y es así. Yo sabía eso, no de él, sino de todo el mundo. Si la gente tuviera paz, no habría tanta violencia, no habría tanta muerte. Bueno, la gente mata por ambición, por tener dinero. De una u otra manera, los hombres tratan de crecer y crecer y crecer, pero nada más económicamente. Pero ya tienen riqueza que nunca de los nunca se van a terminar en el tiempo de vida que Dios les dé en esta tierra. Pero no llenan. Nunca se llena el hombre. Parece que está vacío, como que lo está echando en un saco sin fondo. ¿Y por qué? Porque no tiene paz. No está satisfecho. No está contento. Porque las cosas terrenales no son las que dan la paz. En este mundo, la paz que el hombre puede encontrar por cualquier medio que éste busque es efímera, no es duradera, no dura. Jesucristo es el que da la paz. ¿Por qué? Dice la Escritura, justificados pues por la fe, lo que ya estudiamos, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el tesoro más grande. La persona que encuentra esta paz en Cristo no necesita nada más. Estar en paz es un tesoro enorme. Estar en paz con Dios es tener la conciencia tranquila. Es estar en una conciencia libre de deudas con Dios y de deudas consigo mismo. Hay mucha gente que no puede perdonarse, no puede perdonar sus maldades y viene arrastrando, perdonando la expresión, viene arrastrando con el pasado. Todas sus maldades que hizo desde los días de su juventud hasta aquí, las lleva ahí y no se da cuenta y mortifican su conciencia y su corazón día y noche y por eso no tiene paz ni deja a otros vivir en paz y trae la violencia siempre a flor de piel. No se le puede hablar a la persona porque siempre contesta violentamente. Bueno, cuando Cristo vino, hermanas, hermanos, trajo paz al mundo porque Él es el príncipe de paz. Los ángeles en aquel himno de alabanza a Dios, cuando llegó Jesús al mundo, dijeron, gloria a Dios en las alturas. Qué cántico tan maravilloso. Pero luego dijo, ¿y en la tierra? Paz. En la tierra paz porque los hombres no la conocen, no tienen, viven el mundo en una constante violencia. La injusticia, el odio, la envidia, la maldad no los deja vivir, no tienen paz, no conocen el camino de la paz. Y dice, buena voluntad para con los hombres, esto de Dios aquí en la tierra, porque Jesús es el príncipe de paz y vino a traer su paz al mundo.
Por eso cuando Cristo se fue al cielo, después de todo lo que hizo, Él también dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo no doy la paz como la del mundo, yo la doy. Es bien diferente. Una paz que Él pone en el corazón de aquella persona a quien le da su justicia porque la cree. Esa persona tiene paz verdadera en el corazón. Yo la veo aquí, la pongo, la paz de Cristo es poderosa e inconmovible. No la mueve nada y no se acaba con nada. Dice Filipenses capítulo 4, verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ve usted la grandeza? Más allá de la capacidad de entender nosotros los humanos. Pero ¿qué dice la Escritura que hará la paz de Dios? Guardará vuestros corazones en el momento más crítico de la vida, en las necesidades, en la enfermedad, en la carencia de cosas, bajo la presión de la amenaza de muerte, en la prisión, en el hospital, en todas partes. La paz de Dios está ahí en el corazón, que nadie nos la puede quitar. Y dice, guardará vuestros corazones. ¿Y qué más? Vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nunca nos permitirá ser sorprendidos, ni por nada de lo que ya les mencioné. La persona estará en paz siempre. Vean un poco a Jesucristo, cómo vivió en perfecta paz en la cruz. Estaba en paz, lleno de gozo, lleno de alegría. Así debemos de ser todos nosotros, no hijos de violencia, sino hijos de paz. Pero la paz es la riqueza, como dije. Si el hombre no tiene paz en el mundo, realmente, perdóname, pero es una especie de miserable. La paz de Cristo está al alcance de todos si creemos en la justicia de Dios. Vivamos esta paz y enseñémosla a nuestros hijos. Es el tesoro más grande que les podemos dejar. Que vivan en paz, no llenos de ambición, no llenos de envidia, no llenos de violencia, no, en paz. Los hijos de Dios tienen la paz de Cristo en el corazón, corre por sus venas, no la llevan, no llevan la violencia a flor de piel. Estamos contentos, felices siempre, porque hemos sido agraciados con la paz de Jesucristo al abrir el corazón a la justicia de Dios, a la justicia que Él nos hizo y que nos dio gratuitamente. Y dice, no paguéis a nadie mal por mal. El que vive por fe en Cristo no hace esto. No le paga a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Así lo hizo Jesucristo y así debemos de hacerlo los que vivimos en Él. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es posible. En Cristo, todo es posible. Ya decía Pablo, ¿verdad? Hablando de otros aspectos económicos, pero él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto también es posible. La paz de Dios delante de todos los hombres. Y el fruto de justicia, escribió Santiago, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Nosotros somos todos mensajeros de paz en el mundo. Nosotros llevamos adelante aquello que los ángeles dijeron, en la tierra paz, buena voluntad para con todos los hombres. Nosotros somos los mensajeros en este mundo del príncipe de paz. Estamos aquí para vivir la paz de Dios y para enseñar al mundo la paz de Dios que realmente se funda en la justicia de Dios. Vea usted la diferencia y vívala
porque para esto se nos ha dado. El mundo necesita paz, pero la paz verdadera que solamente Cristo la da. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, de lo cual todo el mundo lo necesita, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz de Dios, y sígala. Dios lo bendiga, muchas gracias por su atención. Y yo espero que en una buena reflexión sobre lo que hemos estudiado, se logre entender más claramente la diferencia entre justicia de la ley y la justicia de Dios en Cristo Jesús. Dios lo bendiga, muchas gracias. Y nos vemos, si Dios nos lo concede, la próxima semana en otro estudio.